La depresión es una enfermedad silenciosa que ha tomado gran importancia en la sociedad en la que vivimos y en el tiempo que estamos atravesando. Una enfermedad que años atrás ni siquiera formaba parte de nuestro vocabulario. Los casos de depresión han ido en aumento y no paran de aumentar, asimismo como otros trastornos mentales como la ansiedad, estrés, adicciones. Según la OMS, en el año 2021 se estimaron aproximadamente 357 millones de nuevos casos de trastornos depresivos en todo el mundo. Décadas atrás, los trastornos mentales afectaban cientos de millones de personas. Hoy en día, más de 1.000 millones de seres humanos viven con alguna enfermedad mental. Según la OMS, aproximadamente 4% de la población mundial padece depresión, un número muy alto. Estamos hablando de 332 millones de personas. En Argentina las cifras son bastante altas. Las cifras estimativas son que entre el 4 y el 6% de la población padece depresión. Estamos hablando de un número que entre 1,5 millones a 3 millones de personas padecen depresión aquí en la Argentina. Después de la pandemia, distintos estudios sobre los síntomas de depresión y ansiedad encontraron que entre 30 y 50% de las personas reportaron síntomas de depresión o ansiedad. Y síntomas no pequeños, síntomas significativos. Pero a todo esto, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno de ánimo que afecta la manera en que una persona piensa, siente y actúa. Se caracteriza por ser una tristeza profunda y persistente, que involucra la pérdida de interés o placer en actividades. No solamente una tristeza que dura un día, unas horas o unas semanas, es una condición profunda y duradera que interfiere en la vida diaria de la persona. La depresión no siempre es visible, está escondida a simple vista, ya que muchas veces se disfraza de frases como estoy cansado, no tengo ganas, otro día, en otro momento. Los síntomas de esta enfermedad son el vacío o tristeza, la falta de energía, poco o más apetito, trastornos en el sueño, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, pérdida de disfrute y placer. El problema es difícil de identificar, ya que muchas veces estos síntomas no son constantes, pero si duran más de 2 semanas, es motivo de preocuparse y de alerta. La depresión es una enfermedad que está afectando a nivel mundial. Es algo de lo que hoy en día no podemos decir que no pasa nada o tomarlo como algo a la ligera, como muchas veces suele pasar y termina resultando en graves tragedias. La depresión es mucho más que un trastorno, es más que una enfermedad. Muchas veces ya empieza a ser, como decíamos recién, dentro de los síntomas y lo que significaba la depresión, un estilo de vida, una manera de ver las cosas, una manera de caminar, una manera de pensar. No es solamente una enfermedad que impide hacer actividades. Esto también desencadena en problemas físicos muchas veces. Es un problema serio y es real. Y es peligroso para todos. No es simplemente para algunos o para ciertas personas con predisposición genética, como marcan muchos estudios, que es un factor a tener en cuenta para que esta enfermedad surja. No, es mucho más que eso. Esto refleja muchas veces, esta condición refleja experiencias pasadas, traumas, momentos de nuestra vida. Nadie se queda fuera de tener la posibilidad de que tengas esta enfermedad, de que pases por este infierno, por esta sensación tan horrible de que el mundo se te cae, de que no hay más sentido, de que ya nada vale, de que no servís, de que tenés culpa, de que ya las cosas no te producen lo mismo, el no poder dormir, no tener fuerzas para seguir. Esto no es poca cosa, es algo que hoy en día tenemos que tener muy en cuenta. Los números, las estadísticas muestran
que esta enfermedad es latente y está en crecimiento. Y todo esto te lo cuento no solamente porque lo conozco como una lectura o una investigación. Lo conozco porque yo también lo viví. Yo también formé parte de estas estadísticas, viviéndolo en carne propia. Yo tuve depresión cuando tenía 11 años de edad. Fue en el año 2018 cuando padecí esta enfermedad, este trastorno, esta tristeza, como gusta decirlo a mí. Fue un momento que me marcó la vida y que me cambió y que me hizo ser lo que soy hoy, el tipo de persona que soy, mi forma de pensar. Yo era muy chico en ese momento cuando me tocó atravesarlo, muy chico. Y yo vengo de una familia que es cristiana, que mis dos padres son creyentes, son cristianos, conocen a Dios, están en la iglesia desde hace mucho más tiempo, desde mi nacimiento. Y bueno, yo también formé parte de eso prácticamente toda mi vida. Cuando empecé a tener conciencia desde ese primer momento, desde esos primeros momentos ya voy a la iglesia los domingos, a los preadolescentes, a la escuelita dominical, a la escuela sabática. Todas esas actividades formé parte de la iglesia, siempre. Nunca estuve lejos de ella. Siempre estuve ahí, crecí en la iglesia, es mi casa. Pero yo no había conocido a Dios. No tuve un encuentro real con Dios. Hasta 2018. En 2018 yo jugaba a la pelota, jugaba al fútbol. No tenía mucho más que hacer, iba al colegio, iba a la primaria todavía. Era una vida normal, como la de todo niño a esa edad, o sea, no tienen muchos problemas, por así decirlo. Pero llegó un momento en el que de pronto me empecé a sentir mal conmigo, me empecé a sentir solo, que no me sentía bien con mis amigos, sentía que estaban mal las cosas, que era inútil. Me empecé a ir mal, eso llevó consecuentemente a que me empiece a ir mal en el deporte, en el fútbol, en el deporte que siempre amé y amaba en su momento. Me empecé a poner muy mal, muy triste, sentirme así como te decía, solo, con culpa. Era una sensación muy rara que yo nunca había experimentado porque era muy chico y no me había sentido así de esa manera. Lloraba todas las noches, me sentía mal. Y bueno, fue pasando el tiempo de sentirme así, sin ganas de seguir haciendo cosas. Incluso dejé el fútbol a esa edad, lo dejé porque no quería seguir más, no quería. Y qué loco, ¿no? Y lo dejé y siguió pasando, era fin de año. Y recuerdo que estaba muy mal, yo estaba muy mal, me largaba a llorar todas las noches, hasta un punto que llegué a tener pensamientos de suicidio, como suele pasar con muchas personas que ya no encuentran salida a ese sentimiento, no hay escape. Y yo empecé a tener pensamientos suicidas con 11 años, de sentir que no quería estar más, de pensar que bueno, ya está, ¿no? Era el final, y me sentía muy mal, muy triste. Incluso muchas veces llegándolo a pensar como el suicidio como una verdadera salida, como verdaderamente el camino, la decisión que tenía que tomar. Pero nunca me animé. Dios sabe por qué, nunca me animé. Nunca llegué a dar el paso final. Por eso hoy estoy acá. Hasta que llegó fin de año y no recuerdo si era fin de año todavía no. Era en octubre o noviembre más o menos. Creo, no estoy seguro. Hubo un campamento de la iglesia de preadolescentes, si no me equivoco. Yo no quería ir, creo que no quería ir. Si no mal recuerdo, era muy chico. Creo que ya la memoria se me borró un poco. Y
no quería ir y mis viejos me mandaron, obviamente, como fue toda la vida, me mandaron al campamento a que esté ahí. Son un campamento de 3 días con la iglesia, donde jugamos al fútbol, teníamos reuniones a la mañana, a la noche, bastante tranqui, muy lindo. Pero en los campamentos estos se suele hacer, mi iglesia suele al menos hacer una noche que es un fogón, una fogata, y cantar canciones, orar, y bueno, normal. Yo no fui, me sentía mal, no fui esperando mucho, no fui esperando nada grosso, ni pensaba que me iba a pasar algo, porque yo no conocía a Dios. No tenía la imagen de Dios, de que siempre me enseñaron, el Dios de las historias, el Dios de Moisés, de Daniel, mucha gente así, muchos personajes importantes y personas importantes de la Biblia. Pero mi Dios no era así. No lo tenía como muy presente, ni siquiera lo había pensado de una manera como que Dios era tener una relación con él. Pero bueno, llegó la noche del segundo día, llegó el fogón y no recuerdo bien cómo sucedió, pero en medio del fogón yo me arrodillé porque pidieron, creo que si no mal recuerdo, hicieron una oración y para un llamado, por así decirlo, una invitación a que estemos con Cristo, y yo estaba arrodillado ya en el piso, con los ojos cerrados, y de la nada siento como recorre un viento muy frío por la espalda, por toda mi columna vertebral. En su momento lo llamaba así, y me quebré. Empecé a llorar, y lloraba, no paré de llorar, y me sentí bien. Terminó eso y me sentí bien. Me sentía contento de vuelta, con ganas, con paz, sentimiento de tranquilidad. Y algunos dirán capaz, sí, eras chico, ¿de qué te va a preocupar? ¿De qué te vas a sentir mal? Normal, te tienen que sentir bien. Pero yo no me sentía así hasta ese momento. Para mí eso no era lo normal en su momento, era re loco. Pero me sentía bien, me sentía nuevo, así como si todo lo que había pasado antes, todo lo que me venía sintiendo, no estaba más, no existía. Y llegué a mi casa, al campamento, y me sentía bien, excelente me sentía. Y yo entendí que eso era Dios, el que me hizo eso. Y ahí tomé la convicción de decir, yo quiero seguir a Dios, quiero estar con Dios, es lo único. Es lo único, porque no quiero volver a sentirme como me sentía antes, que es horrible. Es algo que capaz muchos no entienden, ese sentimiento de la depresión, si no lo pasaron. Ojalá que nunca lo pasen si no lo pasaron. Pero si lo tuvieron, entenderán cómo se siente. Y me sentía bien, me sentía excelente. Y me terminé bautizando a final de ese año, o a comienzo de 2019. No recuerdo bien la fecha, pero me bauticé. Y eso cambió mi vida. Pero ¿por qué? Ahora que te contesto, vos dirás, bueno, pero ¿por qué haces este video? ¿Por qué te interesás en el tema? Porque las estadísticas muestran datos muy fuertes. Un estudio de la OMS, lo voy a dejar en el link en la descripción también para que lo puedan buscar, junto a varios versículos, que se llama Suicide Worldwide in 2019, dice que más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año globalmente. En Argentina, en 2025 se registró un récord histórico de 5.209 suicidios. Esa cifra de 700.000 personas mueren por suicidio cada año globalmente ha aumentado. Si no mal he leído que está cerca de las 800.000 o incluso del millón. Es muchísima cantidad. Y yo hablo de esto porque no quiero que le pase a nadie más esto. Quiero que nadie más pase por lo mismo que pasé yo. Y que mucha gente pasa, porque es horrible.
Pues no quiero que le pase a otro niño de 11 años. No quiero que porque podría ser tu primo, mi primo o alguien más de tu familia. Podría ser cualquier persona, porque esta enfermedad no le importan las edades. No importa cuántos años tengas. Ataca a todo el mundo. No quiero que le pase a nadie más. Quiero ver gente que sea feliz. Quiero ver gente que sí tenga solución, que encuentre esa solución a los problemas. Hablo de esto porque mi vida cambió. Y hablo de esto porque Dios vive. Porque Dios está presente. Y sí hay una solución. Sí hay una solución. Porque esa solución es Dios. ¿Cuánta gente que no tiene esperanza, que piensa que la única salida es el suicidio? Y como le dicen, como hablaba antes, mucha gente muere por esto. No es poca cosa esto. No es poca cosa. ¿Y por qué pasa esto? Hay muchas cosas. Pero la esperanza sí está, sí existe Dios. Si Él muchas veces dicen, bueno, anda al psicólogo, que te ayuden. No digo que sea malo, creo que el psicólogo es una muy buena herramienta. Pero Dios es lo mejor que existe. Y capaz puede sonar loco, raro o exagerado, pero Dios sí existe y es real. Y si hay una salida, y si capaz que alguien que ve este video está pensando que ya no hay más solución, ya toca vivir con esto, o incluso empezar a pensar la solución fea, sí hay, la solución es Dios. Porque Dios es un papá presente, que sí está, que es cercano, que se muestra. Dios no quiere que te vayas, tenés un alto valor. Tenés valor, tu vida es valiosa, Dios dio a tu hijo por vos. ¿Cómo te va a dejar en banda? ¿Cómo se va a olvidar de vos? No lo hace. Dios es amor. Dios quiere sanarte, quiere escucharte, quiere estar con vos, quiere cuidarte. Dios sí existe. Y sí vale la pena intentarlo. Sí vale la pena buscarlo. Sí vale la pena, porque Dios es amor y va a ver que sí vale la pena. Sí está, sí es lo mejor que te puede pasar conocerlo. Es el único camino. Y el único que a mí, y sé que puedo hacerlo con vos, me salvó, me salva todos los días, me da aliento todos los días. Que mi vida no volvió a ser igual desde ese primer momento que lo conocí. Dios está, no es ajeno a tu dolor, Dios sabe que la estás pasando mal. Pero Él no te va a forzar a decir, vení conmigo, yo te ayudo. Él dice, yo estoy acá. Y si querés mi ayuda, si querés que yo esté, decímelo, porque yo te amo y no te voy a obligar a algo. Eso es el amor. De eso hablamos, eso contamos. No pienses que no hay salida. Y no me interesa cuánta gente vea el video, si impacta a muchos o a pocos. Con que una persona capaz que esté pasando un mal momento y este video le sea ayuda, eso es suficiente para mí. Sos llamado, sos escogido. Si tenés un propósito, Dios te lo dio. Y Él te quiere y te ama más que nadie. Más de lo que cualquier persona en este planeta podría hacerlo. Espero que le haya gustado el video y que le haya servido, sobre todo capaz escuchar una palabra de aliento, escuchar mi experiencia. Y bueno, voy a dejar en la descripción muchos versículos sobre que a mí me ayudaron, que los leí y también hice un estudio, por así decirlo, sobre esta enfermedad, y hay muchas respuestas en la Biblia. Y Dios está cerca para los que le buscan con todo el corazón y Él responde. Así que nada, gracias por ver el video y si les gustó, bueno, compártanlo.